Hola, vamos a ver cómo construir diferentes figuras en GeoGebra 3D. Por ejemplo, la pirámide, un prisma, cono, cilindro, los poliedros regulares, por ejemplo el dodecaedro, cómo se puede obtener el desarrollo de un poliedro, la esfera, una superficie de revolución de una curva, y también veremos la intersección de dos superficies, por ejemplo aquí de un plano con un cono y un cilindro. Para ello, lo primero, una vez en GeoGebra, vamos a habilitar la vista 3D y vamos a la vista algebraica, reducirla un poco y mantenemos la vista gráfica 2D porque la vamos a utilizar. Lo que vamos a utilizar sobre todo es el menú que aparece aquí, donde está prisma, pirámide, cono, cilindro, desarrollo, superficie de revolución. Básicamente es lo que vamos a utilizar. Y para ello, como podríamos construir un poliedro con la base en cualquier plano, en cualquier sitio, vamos en principio a situar nuestras construcciones las bases en el plano XY, con lo cual podremos ver aquí la base en la vista gráfica 2D o bien, también aparecerá en la vista 3D. Para empezar, vamos a empezar con la pirámide y si nos vamos al menú de pirámide, lo que nos encontramos es, por una parte, pirámide, por otra parte, extrusión a una pirámide. Vamos a ver la diferencia. Lo primero, necesitaremos un polígono como base y luego ya le daremos altura. Nos situamos aquí en 2D, en la gráfica 2D, y vamos a construir un polígono cualquiera, un polígono, por ejemplo, este mismo polígono que nos aparece en la vista 3D. Nos situamos en la vista gráfica 3D y elegimos pirámide. Lo que nos pide es seleccionar un polígono de base y luego un vértice. Seleccionamos este polígono. Si nos movemos ahora, si nos desplazamos moviendo exclusivamente el ratón, el punto vértice está en el mismo plano XY, con lo cual no se nos genera una pirámide. Clicamos y podemos desplazar, situar el vértice en donde queramos. Podemos subirlo, bajarlo y obtenemos una pirámide. En este caso se puede ver que es una pirámide oblicua y si giramos podemos ver clarísimamente que es una pirámide oblicua. ¿Cómo podríamos obtener una pirámide recta? Aquí es donde está la diferencia en el menú pirámide en pirámide y extrusión a una pirámide. La extrusión a una pirámide lo que nos va a hacer es construir una pirámide recta. Para ello necesitamos, al igual que antes, necesitamos un polígono en el plano, por ejemplo, XY, que podemos construirle aquí si nos resulta cómodo en la gráfica 2D, o podríamos construirle aquí en la vista 3D. Vamos a hacer otro polígono, por ejemplo, este polígono. Y ahora nos vamos a la vista 3D y elegimos extrusión a pirámide. Nos va a pedir, al igual que antes, el polígono base, que será este, y ahora lo que nos pide es la altura. Vamos a suponer que nos interesa una altura de 5. Con altura 5 obtenemos la pirámide que queríamos, una pirámide recta. Del mismo modo, aquí podemos girar para ver perfectamente que tenemos una pirámide recta y la otra es oblicua. Por cierto, en el menú de 3D tenemos aquí una animación que gira a la velocidad que podemos elegir, que gira alrededor del eje Z.
En cualquier momento podemos volver a la situación inicial y tenemos nuestras dos pirámides. Bien, ahora la misma situación se plantea con un prisma. Si nosotros vamos a construir un prisma, bueno, podemos primero elegir un polígono o hacer un polígono. Vamos a situarle aquí un polígono en la base, por ejemplo, un polígono que sea este. En este polígono nos vamos al menú en 3D y elegimos prisma. Nos pide el polígono base, que va a ser este, y al igual que antes nos pide cuál es el vértice en la base superior. Para ello, por ejemplo, vamos a situar este punto aquí y obtenemos el prisma oblicuo cuya base es este polígono. Lo que nos hace es dos polígonos, la base de abajo y la base de arriba, paralelos, pero oblicuo. En muchas ocasiones lo que nos va a interesar es tener un prisma recto. Para ello, bueno, pues al igual que antes, hacemos un polígono, por ejemplo, aquí. Nos vamos a la vista gráfica, seleccionamos el polígono, seleccionamos extrusión a prisma, lo que nos va a hacer es un prisma recto. Elegimos el polígono este, imaginemos que le damos una altura de 6 y tenemos, pues un prisma recto. Entonces, en el menú tenemos dos formas de construir una pirámide. En este caso, si en pirámides oblicua, si hago extrusión me sale recta, un prisma que puede ser oblicuo, y en extrusión tenemos un prisma recto. Vamos a pasar a ver el cono y el cilindro. Para ello vamos a borrar todo lo anterior. Quizá podríamos borrar aquí al señalar tipo de objeto. Por supuesto, todas las construcciones que hemos hecho nos salen todas las caras de todos estos poliedros, nos salen todos los puntos y nos sale, pues en este caso se ve los dos prismas que teníamos, todos los puntos. Vamos a borrar todos los puntos, y borrando todos los puntos, como la construcción que habíamos hecho se basaba todo en esos puntos, me queda limpio todo el escritorio. Sobre el cono y el cilindro, tenemos aquí en el menú cono y cilindro. Lo veremos después. Hay una forma de obtener un cono y un cilindro que es, utilizando el menú de antes de extruir a pirámide, extruir a prisma. Si en vez de la base es un polígono, es una circunferencia o un círculo, podemos obtener un cono. Y en el caso de elegir extrusión a prisma con una base de un círculo, obtenemos un cilindro. Vamos a verlo. Por ejemplo, necesitamos ahora un círculo, una circunferencia, por ejemplo, centrada aquí, de este radio. Vamos a darle algo de color. Entonces, nos vamos al menú extruir pirámide. Antes, igual que nos dejaba elegir un polígono, nos va a dejar elegir un círculo. Selecciona un polígono o círculo, lo viene en la ayuda, lo selecciono y lo que me va a pedir es una altura. En este caso, pues por ejemplo, vamos a ponerle 5 y nos sale un cono recto. Del mismo modo, vamos a coger otro círculo, por ejemplo este, y lo que vamos a hacer es extruir a prisma. Extrusión a prisma
elegimos el círculo, altura por ejemplo 5, y nos sale este cilindro. La otra forma que tenemos para construir un cono y un cilindro es en el menú. Nos aparece cono, nos aparece cilindro. Para el cono necesitamos centro de la base, vértice y luego nos pedirá el radio. Y para el cilindro nos pedirá un punto de la base inferior, otro en la base superior y el radio. Vamos a hacer primero el cono. Para ello, lo primero, vamos a buscar un punto. Vamos a crear aquí un punto que va a estar en la base, va a ser el centro de la base, y luego ahora vamos a coger otro punto que va a ser el vértice. Vamos a suponer que sea este. Vamos al menú y en cono elegimos centro de la base, vértice, e imaginemos que le ponemos de radio 2. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues lo que ha ocurrido es que nos ha creado un cono, pero claro, como no están el vértice y el centro de la base en la perpendicular al plano XY, no sale la base en este plano. Si quisiésemos ponerle en este plano, que la base estuviera en este plano, tendríamos que poner el vértice, justamente en la perpendicular. Habría que desplazarlo. Del mismo modo nos va a ocurrir en el cilindro. Si vamos a construir un cilindro, vamos a coger, por ejemplo, también un punto de la base. Lo primero, pues supongamos que esté aquí. Vamos a coger otro punto. Vamos a coger, por ejemplo, un punto que esté aquí. Y ahora en el menú de cilindro elegimos un punto, elegimos otro punto, vamos a darle por ejemplo también radio 2 y al igual que antes lo que nos ocurre es al no estar en la perpendicular sale este cilindro que si quisiésemos que hubiese estado apoyado en el plano XY tendríamos que haber cogido este punto en la perpendicular donde estaba el punto de la base. Bien, vamos a borrar todo lo que hemos construido, al igual que antes. Lo más fácil, en puntos, borramos todos los puntos, nos queda limpio otra vez el escritorio y aparte de poder construir prismas y pirámides, vamos a ver que vamos a construir también poliedros regulares. En el menú está tetraedro, está el cubo y faltaría de los 5 sólidos platónicos, nos faltaría el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Para ello tendríamos que introducir el comando icosaedro, dodecaedro o bien octaedro. Vamos a construir un dodecaedro y lo que vamos a necesitar, lo primero, es un polígono regular de 5 lados para construir el dodecaedro. Nos vamos a la vista 2D, vamos a polígono regular, elegimos por ejemplo un polígono regular que tenga este lado de 5 lados y a partir de aquí vamos a construir el dodecaedro. Nos vamos a la vista 3D y en la entrada el polígono que acabo de construir se llama Pol 1, lo podemos ver aquí. En la entrada vamos a escribir dodecaedro. Aquí hay varias opciones, vamos a coger la del pentágono que hemos construido y el pentágono hemos dicho que se llama Pol 1. Nos ha creado el dodecaedro y algo muy interesante para todos los poliedros. Podemos obtener el desarrollo del poliedro, es una opción que tenemos aquí, desarrollo de un poliedro. La condición puede ser para prismas, puede ser para pirámides, la condición es que los polígonos sean convexos. Vamos a coger desarrollo y si seleccionamos el poliedro que tenemos podemos ver aquí que nos sale
justamente su desarrollo. Y en la vista gráfica 2D, aquí podríamos en cada caso, pues yo que sé, calcular medidas de segmentos, es decir, aristas de este poliedro, áreas o lo que se quiera. Nos sale un deslizador que lo que hace es, bueno, pues ver cómo se hace el desarrollo. Se podría dar animación a este deslizador. Y lo único, bueno, si yo quisiera que se viese el desarrollo, pero que no se vea el dodecaedro original, miramos a ver dónde está el dodecaedro, lo ocultamos, el desarrollo se mantiene. Muy bien. Del mismo modo se podría construir el octaedro y el icosaedro. Ahora, una de las cosas que se puede hacer también, ya como una última superficie, es la superficie de revolución. También voy a borrar. Aquí salen todas las caras del dodecaedro, todas las aristas. Voy a borrar todos los puntos. Vuelvo a tenerlo limpio. También voy a quitar el deslizador que se había creado. Y vamos a, por ejemplo, a construir un cono, por ejemplo. Para ello, bueno, vamos a coger aquí una circunferencia de base. Vamos a 3D. Vamos a extruir para que salga recto. La altura, pues por ejemplo, 6. Ya tenemos este cono. Vamos a ver cómo se puede obtener sección de superficies. GeoGebra nos permite la intersección de un plano con un plano, un cubo, un prisma, un cilindro, otro cono, de una esfera con una esfera. Vamos a construir un plano. Para ello necesitaremos 3 puntos. Vamos a coger 3 puntos. Este podría ser uno, este podría ser otro, este podría ser otro. Construimos el plano que pasa por estos 3 puntos. Este plano va a cortar al cono. Vamos a subir este punto. Va a cortar al cono, depende de la inclinación, en una elipse, parábola o hipérbola, en una cónica. Entonces, en el menú tenemos la intersección, aquí, intersección de 2 superficies. Podemos elegir el cono, podemos elegir el plano y nos sale la intersección de estas 2 superficies, que en este caso, bueno, pues sería una elipse. Sobre otro tipo de superficies que nos queda por ver, sería las superficies de revolución. Vamos a anular. Quitar de la vista. Las cónicas las borramos y los puntos los borramos. Dada una curva, por ejemplo, vamos a escribir aquí en la barra de entrada en 2D, vamos a escribir una parábola. Por ejemplo, puede ser x igual a y elevado al cuadrado. Nos sale esta parábola en el plano XY que aparece aquí. En este menú, en superficies de revolución, podemos elegir la curva, en este caso, que tenemos, y nos va a generar una superficie de revolución al girar esta curva sobre el eje X. Esta superficie podríamos haber revolucionado sobre el eje Y también. Aquí su definición de superficie de la parábola, 360 grados, y podríamos haber puesto, por ejemplo, sobre el eje Y. Bueno, en este caso
Vamos a verlo. Vale. Creo que se ve bastante claro que en este caso la revolución de la parábola ha sido sobre el eje, y en el eje X claramente nos aparecía un paraboloide.